La botella que respiraba. Me llamo Esteban Ríos y trabajé casi 9 años como técnico de mantenimiento en una planta embotelladora de Coca-Cola en las afueras de León, Guanajuato. Lo que voy a contar ocurrió en 2019, durante un turno nocturno que acepté por necesidad, no por gusto. La idea nació del ambiente inquietante del texto base que compartiste, sobre una planta, máquinas que fallan y una presencia infantil en el turno de noche. A mí nunca me dieron miedo las fábricas. Al contrario, me tranquilizaba escuchar las bandas, los motores y el choque seco de las botellas de vidrio acomodándose en fila. Había algo hipnótico en ver miles de refrescos avanzar bajo luces blancas, todos iguales, todos perfectos, como si la planta respirara por sí sola. Pero esa noche la planta empezó a respirar de verdad. Eran las 3:12 de la madrugada cuando se detuvo la línea 3. En la pantalla apareció un error que jamás había visto, presión interna no registrada. Pensé que era una falla del sensor. Tomé mi lámpara, mi radio y caminé hacia la zona de llenado. El aire olía a jarabe dulce, a metal caliente y a agua estancada. Al llegar, noté que todas las botellas estaban quietas, excepto una. Era una botella de vidrio retornable, de las antiguas, de esas gruesas y rayadas por años de uso. Estaba parada en medio de la banda, moviéndose apenas, como si algo dentro empujara desde adentro. Me acerqué y escuché un sonido bajo, húmedo, parecido a una exhalación. La tomé con un trapo y sentí que estaba tibia. No caliente por la maquinaria. Tibia como piel. La botella estaba cerrada con corcholata, llena hasta el borde, pero el líquido no tenía burbujas. Era oscuro, espeso, demasiado negro. La levanté frente a la luz y entonces vi algo pegado al vidrio por dentro, una marca pequeña, como una mano infantil tratando de salir. Solté la botella. No se rompió. Rebotó una sola vez sobre el piso y quedó de pie. En ese momento se encendieron todas las máquinas de la línea 3, aunque yo tenía el bloqueo de seguridad activado. Las bandas comenzaron a moverse lentamente, sin botellas, sin operadores, sin orden desde el panel. Las llenadoras bajaban y subían como cabezas inclinándose. Las tapas caían solas en el riel metálico, una por una, formando un sonido parecido a dientes castañeando. Quise usar la radio, pero solo escuché una voz de niño diciendo mi nombre. No fuerte. No claro. Como si lo pronunciara desde el fondo de una botella. Corrí hacia la oficina del supervisor. Estaba vacía. En el escritorio encontré una carpeta vieja, amarillenta, con reportes de mantenimiento de 1998. No sé por qué la abrí, pero ahí estaba una fotografía de la línea 3, tomada después de un accidente. En la imagen aparecía una banda cubierta con refresco derramado y, junto a ella, un zapato pequeño. Abajo había una nota escrita a mano: no volver a usar envase 734, retirarlo de circulación. Sentí un golpe detrás de mí. La botella estaba en el suelo de la oficina. No la había llevado conmigo. Rodó lentamente hasta tocar mi bota. En la parte del vidrio, empañada por dentro, apareció una frase formada con gotas negras. Me taparon vivo. No grité. Me quedé helado, porque en ese instante recordé algo que ningún trabajador nuevo debía saber. Años atrás, un niño se había metido a escondidas en la planta acompañando a su padre, un operador de limpieza. Decían que murió atrapado entre cajas, pero los viejos murmuraban otra versión, que el cuerpo nunca apareció completo y que una parte cayó en la línea de lavado de envases. La empresa lo enterró con silencio. Yo intenté salir, pero las luces se apagaron una por una. Solo quedó encendida la línea 3.
Al fondo, vi a un niño parado sobre la banda. Estaba mojado, con la ropa pegada al cuerpo y la cara oculta por una sombra roja, como reflejo de anuncio luminoso. Levantó la mano. Todas las botellas de la línea hicieron lo mismo desde adentro. Miles de manitas golpearon el vidrio al mismo tiempo. Cuando desperté, estaba en la entrada de la planta, con el uniforme empapado en refresco y una botella cerrada entre las manos. Renuncié esa misma mañana. Nunca volví por mi liquidación. Hace 2 semanas compré un refresco en una tiendita cerca de mi casa. Era de vidrio retornable. Al darle el primer trago sentí algo atorado en la boca. Era una corcholata vieja. Por dentro tenía grabado mi número de empleado. La línea 317. Entré a trabajar en la planta embotelladora en 2019 en las afueras de Querétaro. No era repartidor, mi puesto era en mantenimiento nocturno, revisando bandas transportadoras, cámaras frías y sensores de presión. Me apoyé en la idea del camión marcado y la presencia del texto base que compartiste. La planta de noche no se parece a nada. Durante el día hay ruido, camiones, empleados, montacargas y olor a jarabe dulce. Pero después de las 11, cuando solo quedan los de limpieza y mantenimiento, el lugar respira distinto. Las botellas vacías avanzan por las bandas como si fueran huesos transparentes, chocando entre sí con un tintineo que parece de dientes. Mi primera semana me asignaron la línea 317. Nadie quería revisar esa zona. Decían que era por lo vieja, porque fallaba mucho y porque estaba cerca del cuarto de refrigeración industrial, donde el frío se metía hasta los pulmones. Yo no creía en supersticiones. Pensaba que todos exageraban para evitar trabajo pesado. La primera noche noté algo raro. En la banda 317 siempre aparecía una botella llena, aunque la máquina estuviera detenida. Era una botella de vidrio, antigua, con etiqueta desteñida y tapa oxidada. No pertenecía a la producción actual. La tomé con guantes y la tiré al contenedor de desperdicio. 10 minutos después, volvió a aparecer en medio de la línea, parada, limpia, como si alguien la hubiera colocado ahí con cuidado. Pensé que era una broma. A la segunda noche, la botella apareció dentro de la cámara fría. Estaba colocada sobre una tarima vacía, cubierta de escarcha, pero lo peor era que por dentro no tenía refresco. Tenía algo oscuro, espeso, que se movía lentamente contra el vidrio, como si respirara. Cuando la acerqué a la luz, escuché un golpe suave desde adentro. Tac. Luego otro. Tac. Como un dedo tocando el cristal desde el interior. La dejé caer. No se rompió. Rebotó una vez sobre el piso y rodó hasta detenerse frente a mis botas. En la etiqueta, donde debía decir el lote, había una fecha escrita con tinta negra, 17 de agosto de 1998. Al día siguiente pregunté por esa fecha. Un operador viejo, don Aurelio, se quedó helado. Me dijo que no hablara de eso en la planta. Pero esa misma madrugada me buscó junto a los baños del personal, con la cara pálida y la voz temblorosa. Me contó que, en 1998, un empleado llamado Ernesto quedó atrapado en la línea 317 durante una falla eléctrica. Nadie lo vio caer entre las bandas. La máquina se reinició sola y lo arrastró hacia la zona de prensado. Según el reporte oficial, murió al instante. Pero don Aurelio juraba que, cuando abrieron la máquina, no encontraron el cuerpo completo. Solo sangre, uñas y pedazos de uniforme atorados en los engranes. Después de eso, la línea empezó a producir botellas de más. Siempre una sola.
Siempre fría. Siempre antigua. Esa noche quise renunciar, pero el supervisor me pidió quedarme un turno más. Había una auditoría y necesitaban que todo funcionara. Acepté por miedo a perder el trabajo. A las 2 de la mañana, la línea 317 se encendió sola. Las bandas comenzaron a moverse sin energía en el tablero. Las botellas vacías avanzaban en fila, pero no sonaban como vidrio. Sonaban como huesos mojados. La temperatura bajó tanto que mi aliento salía blanco. Entonces vi la botella antigua al final de la banda. Esta vez tenía mi nombre en la etiqueta. Me acerqué para apagar el sistema manualmente, pero la puerta del panel se cerró de golpe sobre mi mano. Sentí como algo me raspaba la piel desde adentro del metal. No eran cables. Eran dedos. Escuché una voz muy baja, saliendo de la botella. No me dejaron salir. Retrocedí, pero las bandas cambiaron de dirección. Las botellas comenzaron a caer alrededor de mí sin romperse. Todas tenían algo dentro, ojos abiertos, dientes, mechones de cabello flotando en líquido oscuro. En una vi el rostro de don Aurelio, aunque él seguía vivo esa noche. O eso creía. Corrí hasta la salida de emergencia, pero estaba bloqueada por cajas apiladas que yo no había visto antes. Detrás de mí, la máquina seguía trabajando. Lenta. Paciente. Como si estuviera esperando mi turno. Entonces apareció Ernesto. No caminaba. Se deslizaba entre las bandas, aplastado, con el uniforme pegado al cuerpo y la cabeza torcida hacia un lado. Su boca se abría y cerraba, pero la voz salía de todas las botellas al mismo tiempo. Uno entra. Uno sale. Desperté en la enfermería al amanecer. Dijeron que me encontraron inconsciente junto a la línea 317, con quemaduras de frío en los brazos y vidrio molido dentro de los zapatos. Renuncié esa misma mañana. Una semana después supe que don Aurelio había desaparecido durante el turno nocturno. La empresa dijo que abandonó el trabajo, pero yo vi una foto que me mandó un compañero. Una botella antigua apareció sobre la banda 317. En la etiqueta decía, Aurelio. Desde entonces no tomo refresco en botella de vidrio. No puedo. Porque a veces, cuando destapo una, antes del gas, antes del sonido normal, escucho 3 golpes desde adentro. Tac. 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 Como alguien pidiendo salir. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La máquina que nunca se vacía. Trabajé 11 años como repartidor de Coca-Cola en una ciudad pequeña de Durango. No diré el nombre exacto, porque todavía tengo familia viviendo ahí y, hasta la fecha, esa máquina sigue en la misma esquina, funcionando como si nada. Mi ruta comenzaba a las 5 de la mañana. Revisaba tiendas, fondas, gasolineras y algunas máquinas expendedoras que la empresa tenía repartidas en puntos estratégicos. Todas eran normales, excepto una, la de la esquina de Avenida Juárez con Reforma, justo frente a una farmacia vieja y un local de copias que cerraba temprano. Esa máquina estaba en mi lista desde el primer día, pero jamás pude surtirla. Los martes y viernes debía revisarla. Siempre llegaba con cajas de latas frías y botellas pequeñas, pero al abrir la puerta metálica, la encontraba llena. No importaba si 2 días antes la había visto casi vacía. No importaba si el contador marcaba ventas.
Los espacios estaban completos, acomodados con una precisión rara, como si alguien hubiera metido cada lata midiendo la distancia con regla. Al principio pensé que otro compañero se estaba metiendo en mi ruta. Pregunté en bodega, pregunté con supervisores, hasta revisé las hojas de inventario. Nadie más la tenía asignada. Lo más extraño era que, en el sistema, esa máquina casi no reportaba ganancias, aunque yo veía a gente comprando refrescos todo el tiempo. Una mañana decidí llegar antes. Eran las 4:30, todavía oscuro, con esa neblina baja que se pega al pavimento. Estacioné el camión a media cuadra y me quedé mirando. La máquina brillaba sola, con su luz roja encendida, zumbando bajito. A las 4:58 escuché un golpe seco dentro de ella. No fue un ruido eléctrico. Fue como si alguien hubiera tocado desde adentro. Me acerqué con la llave en la mano. La pantalla marcaba producto agotado, aunque por el vidrio se veían todas las latas llenas. Metí la llave, giré y la puerta se abrió apenas unos centímetros. En ese momento salió un olor horrible, parecido a fierro mojado y refresco echado a perder. Adentro no había cables sueltos ni animales muertos. Había una lata sin etiqueta, completamente blanca, colocada en la primera fila. La tomé y noté que estaba tibia, como recién salida de una mano. Entonces escuché una voz bajita detrás de las latas. Dijo mi nombre. Cerré la máquina de golpe y me fui. Ese día reporté falla técnica, pero cuando mandaron al mecánico, dijo que todo estaba perfecto. Me enseñó una foto que tomó por dentro. La máquina aparecía llena, limpia y sin la lata blanca. Durante años fingí que aquello no pasó. Seguí trabajando, seguí revisándola, pero nunca volví a abrirla completamente. Solo miraba por el vidrio, firmaba la hoja y me iba. Hasta 2019. Esa noche hubo un choque en la misma esquina. Un muchacho de unos 17 años se estampó contra un poste después de comprar un refresco. Yo no estaba ahí, pero al día siguiente me tocó pasar. Había veladoras, flores y una mancha oscura en el asfalto. La máquina estaba apagada. Por primera vez en 11 años, no zumbaba. Me acerqué y vi algo que me heló la sangre. Detrás del vidrio, todas las latas tenían la misma abolladura, justo en medio, como si alguien las hubiera apretado con dedos demasiado largos. Y en la pantalla parpadeaba una frase que ninguna máquina de ese modelo podía mostrar. Gracias por regresar, Ricardo. Ricardo era mi nombre. Abrí la puerta con las manos temblando. Esta vez no estaba llena de refrescos. Estaba llena de fotografías. Cientos de fotos viejas, húmedas, pegadas unas sobre otras. En todas aparecía la misma esquina, la misma máquina y diferentes personas comprando algo durante la madrugada. En la última foto aparecía yo, de espaldas, parado frente a ella. Pero la foto tenía fecha del día siguiente. Renuncié una semana después. Inventé problemas de espalda y vendí mi camioneta. Nunca volví a pasar por esa avenida de noche. Hace 3 meses, mi hijo me llamó desde Durango. Me dijo que había comprado una coca en una máquina vieja del centro y que le había salido una lata sin etiqueta. Pensé que estaba bromeando, hasta que me mandó la foto. La lata blanca tenía escrito mi nombre con plumón negro. Y abajo, en letras pequeñas, decía: ya le toca a tu familia surtirla. Lote negro 317. Me llamo Ramiro, y en 2014 trabajé en el turno nocturno de una planta embotelladora de Coca-Cola a las afueras de Toluca. Nunca fui supersticioso.
Me gustaban las rutinas, revisar bandas, escuchar el zumbido constante de las máquinas, contar cajas, firmar reportes. Todo era mecánico, predecible. Hasta que me asignaron la línea 317. Esa línea no figuraba en los recorridos habituales. Estaba en un extremo de la nave, donde la iluminación era más tenue y el aire se sentía más pesado. Los operadores antiguos evitaban esa zona, pero nadie decía por qué. Solo hacían comentarios sueltos, como si hablar demasiado de eso pudiera traer problemas. La primera noche que la revisé, noté que las botellas no estaban completamente vacías. No tenían líquido visible, pero al agitarlas se escuchaba algo dentro, como si arrastraran aire espeso. Pensé que era presión o residuos. No le di importancia. Hasta que encontré la primera. Era una botella perfectamente sellada, con etiqueta actual, pero con un detalle imposible. En el vidrio, por dentro, había una marca, como si alguien hubiera apoyado la mano desde el interior. No era una huella normal. Los dedos estaban alargados, deformes, como si se hubieran estirado buscando salir. La dejé en la banda. No volví a tocarla. A partir de ahí, la línea comenzó a fallar solo cuando yo estaba cerca. Se detenía sin motivo, aunque el sistema marcaba todo en orden. Las botellas vibraban levemente, alineadas, produciendo un sonido bajo, casi imperceptible, como un murmullo colectivo. Una madrugada, cerca de las 3:17, escuché golpes dentro de una tarima. 3 golpes secos. Silencio. Otros 3. Era un patrón demasiado exacto para ser casualidad. Apagué la banda y revisé. Todas las botellas estaban intactas. Menos una. La levanté y sentí algo moverse dentro. No líquido. Algo más pesado, lento. La giré hacia la luz y entonces lo vi. Dentro del vidrio, comprimido, había algo oscuro, con forma humana. No completo. Solo una parte, como un rostro aplastado contra la superficie interna. No tenía rasgos definidos, pero supe que me estaba mirando. Solté la botella. No se rompió. Rodó hasta detenerse sola. Esa misma noche vi por primera vez al hombre. Estaba al fondo del pasillo, donde la línea terminaba en la cámara fría. Llevaba uniforme rojo, pero no coincidía con el actual. Era más antiguo, más rígido, como de otra década. Su postura era incorrecta. La cabeza le colgaba ligeramente hacia un lado, como si el cuello no sostuviera bien el peso. No se movía. Pero sabía que me veía. No le hablé. No quise hacerlo. Cuando giré la vista hacia el tablero y regresé a mirarlo, ya no estaba. Revisé las cámaras de seguridad al día siguiente. No aparecía en ninguna. Pero sí había algo más. Las botellas de la línea 317 no permanecían estáticas cuando yo me alejaba. Se movían. No como empujadas. Se reorganizaban lentamente, formando filas irregulares, como si buscaran una forma. En una de las grabaciones, durante varios minutos, se acomodaron hasta formar algo parecido a letras. Mi nombre. A partir de ese momento, dejé de pensar que era una falla. Era algo que me estaba reconociendo. Busqué registros antiguos. Encontré uno, oculto entre archivos de mantenimiento. En 1986, un operador llamado Efraín Salgado murió en esa misma línea. Oficialmente fue un accidente mecánico. Pero el reporte tenía inconsistencias. No describía daño externo típico de maquinaria.
Decía que el cuerpo había sido encontrado compactado en un espacio que no correspondía a ninguna estructura de la línea, como si hubiera sido absorbido. Las noches siguientes, el ambiente cambió. El frío empezó a extenderse más allá de la cámara. Las botellas salían llenas sin que se activara el sistema de llenado. Algunas tenían fechas antiguas impresas. Otras no tenían etiqueta, pero sí algo dentro. Sombras. No reflejos. No defectos del vidrio. Sombras que se movían por sí solas. Una noche, la línea se detuvo por completo. Todas las luces de ese sector parpadearon y se apagaron. Solo quedó encendida la lámpara de emergencia sobre la cámara fría. La puerta estaba entreabierta. No recuerdo haber decidido entrar. El aire adentro era insoportable, como si no fuera solo frío, sino denso. Las botellas almacenadas comenzaron a empañarse al mismo tiempo. No por temperatura. Desde adentro. En cada una apareció una marca distinta. Rostros. Manos. Fragmentos. Gente. Intentando salir. Al fondo había una caja vieja, cubierta de escarcha. Tenía el número 317 marcado a mano. No pertenecía al sistema actual. La abrí. Dentro había una sola botella. El vidrio era más grueso, más oscuro, y lo que contenía no era líquido. Era una masa compacta, como carne comprimida durante años. Y flotando dentro, perfectamente conservada, una credencial de empleado. La foto era mía. No una copia. No una coincidencia. Era yo. Pero con fecha de ingreso de 1986. En ese instante, todas las botellas de la cámara comenzaron a vibrar al mismo tiempo. Un sonido seco, repetitivo, como golpes desde dentro. 3 golpes. Silencio. 3 golpes. Sentí algo detrás de mí. No una presencia lejana. Algo pegado a mi espalda. Respirando sin aire. Una voz, o algo parecido, se formó directamente en mi cabeza. No salen, se reemplazan. Intenté moverme, pero el cuerpo no respondía. Miré la botella que sostenía y vi que el rostro dentro ya no era el de la credencial. Era el mío. Y se movía. La boca se abrió desde adentro del vidrio. Grité. No recuerdo cómo salí de ahí. Desperté afuera, en el patio de carga, con las manos ensangrentadas y sin sentir los dedos. Nunca regresé. Pero lo peor no terminó ahí. Hace unos días, años después, entré a una tienda en carretera. Compré una Coca-Cola sin pensar. Botella de vidrio. Cuando la sostuve, sentí el mismo peso extraño. No la abrí de inmediato. La giré hacia la luz. Y ahí estaba. Una silueta, comprimida, inmóvil. Esperando. Cuando acerqué la botella a mi oído, escuché claramente los golpes. 3. Silencio. 3. Y esta vez, entre los golpes, algo más. Mi voz. Pidiendo que no la abra.